la influencia, si tú te das cuenta, tiene el poder de cambiar conductas, de cambiar almas, de cambiar pensamientos, de cambiar comportamientos, voluntades, acciones. Y Dios lo sabe. Dios sabe este principio. Él quiere causar una influencia para lograr un cambio, un efecto. Por eso es que Él dice en su palabra, por cierto, que está en el mismo libro de Ezequiel, que Él nos daría un corazón nuevo. ¿Un qué? Un corazón nuevo. Diga conmigo, gloria a Dios. Dice también que me daría a mí un espíritu nuevo. ¿Un qué? Un espíritu nuevo. Entonces Dios quiere de verdad, pensando específicamente en su plan, Dios quiere que nosotros seamos movidos por Él. Le voy a pedir que abra conmigo su Biblia, por favor, en el libro de Ezequiel. Ezequiel, nombre fuerte este. Ezequiel, capítulo 37. Vamos a leer acá un fragmento de la palabra que yo sé que algunos de ustedes lo conocen, lo han leído, lo han escuchado. Ezequiel era un profeta de Dios. Y usted sabe que los profetas a veces son medio loquillos. Viven cosas un poquito fuertes. Dios los mete en situaciones fuertes. Y en esas situaciones Dios siempre tiene misericordia y les revela a los profetas lo que va a suceder, lo que Dios quiere y lo que Dios está esperando que los hombres entiendan. ¿Ok? ¿Lo tiene? Ezequiel 37, desde el 1 hasta el 10 vamos a leer. Dice, el valle de los huesos secos. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu, y es una promesa del Señor. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé y como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Un ejército grande en extremo. Lo que es el poder de la declaración. ¿Okay? Yo quiero hablar hoy sobre la influencia de Dios sobre nosotros. ¿Sí? La influencia.
¿Alguno sabe qué es la influencia? Y dice, claro, pastor, ¿cómo no vamos a saber? La influencia es una capacidad o una autoridad que tiene una persona sobre otra cosa con el fin de ejercer un efecto. ¿Ok? Un efecto. Eso es influencia. Influencia es causar un efecto sobre otra cosa. Por ejemplo, el sol, ¿usted se acuerda? El sol ejerce una influencia con su calor, con su luz sobre la vegetación. ¿Quiénes se acuerdan de la clase de biología de aquellos años? No, pastor, nosotros nos fugamos de esa clase. ¿Se acuerda de la fotosíntesis y todo esto? De que el sol le pegaba a las plantitas, ellas hacían un cambio de materia inorgánica en orgánica y hacían un proceso que las convertía en productivas. ¿Sí? Eso es parte de eso. Entonces, yo sé que también usted ha ido a la playa y el sol le ha pegado. ¿Quién no ha pegado el sol cuando va a la playa? Todos. Y si usted ve las revistas de modelos, como que hay algo como que más simpático en la gente cuando le pega el sol, ¿verdad que sí? Ponen a las modelos en las revistas como bronceaditas, como rojitas, porque es algo que es atractivo. Ese es el efecto del sol sobre la gente. No me vea mal, porque usted dice, pastor, ¿y los morenitos qué pasó con nosotros? Bueno, usted se pasó de guapura, hermano. Usted está demasiado bello gracias al efecto del sol sobre usted. Diga, gracias, pastor. Nos dejaron mucho tiempo en el horno. Pero buscando la definición de esto, de la influencia, me encontré con algo bien interesante. Yo busco en varios libros y en varias fuentes las definiciones de lo que quiero hablar, o lo que Dios me dice que hable. Y cuando busqué en la Real Academia Española lo que significa influencia, la Real Academia Española la define así, dice, gracia e inspiración que Dios envía interiormente a las almas. Y me quedé, wow, ¿cómo es posible que un recurso que no es cristiano, un recurso que es externo, hable de la influencia como algo de Dios sobre el alma del ser humano? Me pareció muy interesante, hasta oré por la Real Academia Española. Dije, Señor, bendícelo, dale muchos recursos para que sigan publicando tus verdades. Y me pareció interesante porque así como el sol, usted sabe que no causa un efecto, y esto concuerda con la definición que estamos viendo de que Dios causa una influencia sobre nosotros. Entonces me doy cuenta que la influencia no es solamente algo que es externo, sino que es algo interno. ¿Sí? La influencia viene desde dentro. Diga conmigo, la influencia primero es dentro y después fuera. ¿Sí? Por eso muchos padres a veces se preocupan cuando ven a su hijo reunido con algún rockero o alguna persona, un compañero de ellos que se viste raro. ¿Por qué? Porque los ojos de ellos están fuera, están en lo de afuera. Pero si un padre se preocupara por sembrar continuamente una influencia sobre sus hijos, estoy muy seguro que no tendría temor de ver a su hijo relacionándose con cualquier persona, porque sabe que lo que está sembrando es una buena influencia. ¿Me sigue la idea? ¿Sí? Jesús le dijo al Padre, no te pido que los quites del mundo, ¿se acuerdan? Cuando Jesús oró, sino que los guardes de él. Que los guardes del mal. Jesús le dijo al Padre, no los quites del mundo. Sí, es imposible que vivamos en esta tierra y no estar en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Jesús sabía que las semillas que Él había sembrado en nosotros, en este caso en sus discípulos, iban a funcionar mientras estuvieran ellos en el mundo. Amén. Dios está seguro de que lo que está sembrando en ti, aun cuando puedas vivir, aun cuando puedas estar rodeado de muchas cosas feas, en algún momento va a dar su fruto. Ese es el pensamiento de Dios. ¿Ok? Ahora, hablar de la influencia de Dios en nosotros tiene que ver también con todo el plan de Él. Diga conmigo, todo el plan. No es solamente un día, no es un día a la semana que yo me lleno de influencia y después me desconecto de la influencia. Es un plan. Entonces, si yo parto de esto, muchos de nosotros juzgamos, criticamos, sacamos conclusiones de cosas que nos frustran de nosotros mismos. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos se critican ustedes? Dicen, ay, no me soporto a veces. Me provoca cambiarme por otra persona.
¿Cierto o no? Que a veces uno hasta se cansa de uno mismo, ¿cierto o no? Y cuando oye hasta las opiniones de la persona, dice, con razón, tienen razón. Es que sí tienen razón con lo que están diciendo de mí. Muchas veces nosotros vemos es lo de afuera, y al verlo de afuera estamos desconsiderando la influencia de por qué nosotros pensamos eso. ¿Sí? Muchas veces nosotros nos centramos en las acciones de la gente y no en la inspiración que tuvieron para actuar de esa manera. Y usted y yo tenemos que aprender a ser sabios. Usted tiene que apuntar realmente donde va el tiro. ¿Ok? Tenemos que ir a la raíz de las cosas. Entonces, cada vez que tú vivas algo, tú tienes que preguntarte, ¿qué me inspiró a mí a actuar de la manera que actué? Tenemos que hacer este breve análisis. ¿Por qué, pastor? Porque hay veces que usted y yo hacemos cosas que ni siquiera sabemos por qué lo estamos haciendo. Levante la mano conmigo. Muchas veces usted y yo hacemos cosas que ni siquiera sabemos el por qué. A veces usted se enoja y ni siquiera sabe por qué está enojado. ¿O solamente me pasa esto a mí? Ay, Dios, ayúdeme. Hacemos cosas que no deducimos de dónde viene esto. Y cuando pensamos en eso, a veces ni siquiera tenemos motivos reales para poder juzgarnos. ¿Sí? Porque no conocemos la influencia que nos llevó a hacer lo que hacemos. Usted debe saber que hay mucha influencia desconocida en la cabeza del ser humano. ¿Ha escuchado usted alguna vez el dicho, cada cabeza? Ah, usted se lo sabe. Proverbios 38:4. Cada cabeza es un mundo, dicen por ahí. Yo diría, cada cabeza es un mundo desconocido totalmente. Cada cabeza es un mundo desconocido. Tenemos un montón de información que ni siquiera sabemos por dónde está viniendo. Y a veces creemos que tenemos la razón. Déjame esconderme por aquí. A veces creemos que tenemos la razón. No, a veces creemos. No es que la tenemos, ¿no? A veces creemos que tenemos la razón, pero no es así. Porque estamos influenciados, hermano, por cosas que ni siquiera hemos escudriñado que tenemos. Todo el tiempo que nosotros vivimos sin Dios, estuvimos bajo una influencia. Usted debe saber eso. Debe saber que estuvimos expuestos a un tipo de influencia. Por eso yo entiendo muy bien cuando una persona viene y me dice a mí, pastor, siento que Dios me abandonó. Lo puedo entender bien. Porque cuando veo en la historia de la persona, toda la influencia que esa persona ha tenido ha sido el abandono. Y es difícil ver a un Dios presente. Es muy difícil cuando tú tratas de funcionar en otro ambiente teniendo una influencia diferente. ¿Sí me sigue? Esto aplica para cada caso, no solamente con el abandono. Pero dije al principio que la influencia real comienza dentro. Ponga su manito aquí y diga, comienza aquí. Comienza aquí. Este hombre Ezequiel que está narrando, que está describiendo todo esto, él dice que Dios lo tomó y lo llevó ¿dónde? No lo llevó al mall, no lo montó en un Mercedes-Benz, lo llevó en el Espíritu de Jehová a un valle que estaba lleno de huesos. Imagínense ustedes, es como que si destaparan un cementerio y descubrieran todos los huesos y uno lo lleven a Dios, te lleve hasta allá. No es una imagen tan agradable que digamos, ¿verdad que no? ¿Ah? Entonces Dios lo toma en el Espíritu y eso es lo primero que Dios hace. Dios lo primero que va a hacer es un trabajo espiritual. Diga conmigo, un trabajo espiritual. Por eso, aunque no sepamos, debemos creer que Dios está trabajando. Porque todo lo espiritual no lo conocemos. Diga conmigo, funciona dentro. Pero diga conmigo también, Dios está trabajando. Entonces, en este segmento interior donde Dios está trabajando, Dios nos permite que todo nuestro ser esté envuelto. Él quiere cambiar nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Quiere que todo el ser participe en ese trabajo, pero Él comienza por el Espíritu. ¿Por dónde? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Claro,
Usted dirá, bueno, pastor, Ezequiel era un hombre, un profeta. Usted dijo que era un profeta. Y los profetas tenían una relación muy estrecha con Dios. Ellos sabían cómo Dios hablaba, cómo Dios pensaba, cómo Dios comunicaba la cosa, ¿verdad que sí? Pero aunque usted y yo no seamos profetas, usted debe saber esto. De igual manera, algo internamente está ocurriendo en usted y en mí. Algo está funcionando de Dios dentro de usted y de mí. Y la Biblia dice que las cosas nuevas que Él hace, Él las traerá a la luz. Diga conmigo, entonces el cambio que no veo, diga, se está gestando. Está moviéndose. Dios está funcionando. Dile a la persona que está a tu lado, pronto lo vamos a ver. Dígale, pronto lo vamos a ver. Pero dígalo con fe, hermano. Pronto vamos a ver si Dios quiere. Ahí sí decimos, si Dios quiere. Porque yo soy un terco de primera, pastor. Usted no me conoce. Diga, pronto lo voy a ver. Ese es el trabajo de Dios. La influencia de Dios empieza en nuestro espíritu. Y ese espíritu está ahorita como un muchachito con juguete nuevo. Quiere conocer, quiere ver, quiere experimentar, quiere escudriñar qué es lo que Dios está logrando dentro de nosotros. Ahora usted dirá, ¿por qué Dios es así? ¿Por qué Dios no me lo muestra primero, me explica y después yo entiendo y obedezco? Pues no, pues la fe no funciona así. ¿Por qué Dios lo hace así? Porque Él es espíritu. Él es espíritu. Y Él se tiene que relacionar con nuestro espíritu. Porque usted sabe que las cosas de la misma naturaleza tienden a atraerse. Por ahí hay un dicho que dice, los burros del mismo pelo. A usted no se lo sabe. Me está llamando viejo también ahora, ¿ves? A ver, dígame usted si no es verdad. ¿Quiénes rompieron ventanas, floreros, chocaron carros? ¿Quiénes se cayeron de bicicletas? Oh, ninguno aquí, no, pastor. ¿Quiénes pelearon en la escuela? ¿Quiénes rompieron relaciones? ¿Quiénes jugaron carnaval y tiraron bombas? ¿Quiénes jugaron con fuegos artificiales? ¿Quiénes hicieron travesuras? Todo esto influenciados por un amigo, por un primo o por un hermano. Nadie. Dios mío, esta es una iglesia muy santa. Dios, yo creo que el pastor que tú mandaste para acá no es el correcto. Todos nosotros fuimos influenciados por alguien para hacer lo que hicimos, ¿cierto? Oh, si usted se acordara, si usted se acordara, hermano. Yo recuerdo en los tiempos de adolescencia, me junté con unos amigos que eran mayores que yo y ellos estaban bebiendo. Y como usted sabe que uno siempre de tranquilo e inocente, yo le dije, dame un poquito para probar. Y me dieron para probar. Estábamos al lado de un edificio. Y le dije después, dame otro poquito para seguir probando. Y me dieron otro traguito. Y después yo no le dije nada, sino que ellos me empezaron a dar a mí, tómate el otro, ¿qué vas a hacer? Y tómate el otro, ¿qué vas a hacer? Al cabo de un rato, ya yo estaba viendo extraterrestres, hermano. Yo estaba así todo. Y viene uno de ellos y me dice, mira la señora que está arriba, que te está tirando cebolla. Me dice. Y yo veo a la señora y les confieso, yo vi cebollas. Y se me metió el loco y agarré la botella de una cerveza que estaba allí y le he tirado un botellazo a la señora en la ventana, hermano. Y ya después, no, cálmate, no te vamos a dar más. No te vamos a dar más. Desde ahí en adelante hasta me bautizaron el cebollero. ¿Usted puede creer? Eso pasó por influencia de mis amigos. Usted me dirá, ay pastor, usted era terrible. Ay, mi hermano, éramos terribles. Lo que pasa es que yo estoy confesando lo mío. Pero gloria a Dios que eso está en el pasado. Amén. Gloria a Dios que eso está en el pasado. Pero todos nosotros fuimos objeto de influencia. ¿Verdad que sí? Ahora, por eso es que la influencia, si tú te das cuenta, tiene el poder de cambiar conductas, de cambiar almas, de cambiar pensamientos, de cambiar comportamientos, voluntades, acciones.
Y Dios lo sabe. Dios sabe este principio. Él quiere causar una influencia para lograr un cambio, un efecto. Por eso es que Él dice en su palabra, por cierto, que está en el mismo libro de Ezequiel, que Él nos daría un corazón nuevo. ¿Un qué? Un corazón nuevo. Diga conmigo, gloria a Dios. Porque en el corazón mío, a lo mejor estaba viendo cebollas y quería golpear a la señora con la botella. Pero en el corazón nuevo, Dios puso sus pensamientos. Dice también que me daría a mí un espíritu nuevo. ¿Un qué? Un espíritu nuevo. Entonces Dios quiere de verdad, pensando específicamente en su plan, Dios quiere que nosotros seamos movidos por Él. Amén. Dale gracias al Señor cada vez que te levantes y venga a ti un pensamiento divino. Ese es Dios hablándote en eso nuevo que Él está causando en ti, por motivo y única razón de su influencia en tu vida. Ese es Dios abarcando tus áreas. Ese es Dios sembrando su palabra. ¿Por qué? Porque Él desea que dejemos de romper, que dejemos de tirar botellas. Él desea que nos dediquemos a edificar. Amén. Entonces toda la influencia de Dios tiene que ver con construir algo, con edificar algo, con plantar algo, con volver algo próspero, fructífero. Fructífero. Usted va a tener Ferraris y Mercedes-Benz. Ahí sí me dice amén, ¿verdad? Y una casa con piscina. Gloria a Dios, pastor, profetice eso. No profetice huesos secos. Pero me llamó la atención aquí cómo Dios trabajó con Ezequiel. Porque hay un detalle aquí en este capítulo. No es un dato menos importante que usted sepa. El nombre Ezequiel quiere decir Dios fortalece. ¿Quiere decir qué? Dígalo fuerte. Dios fortalece. Diga conmigo, Dios fortalece. Porque cuando Dios va a trabajar internamente, lo que Él está estableciendo es una fortaleza en los lugares donde sabe que nosotros estamos débiles. Eso es lo que Dios está viendo. No es nuestra debilidad para, te di el perdón y me la vas a pagar. No, Él está viendo la debilidad. Él dice, voy a construir una fortaleza en esta área. Amén. Por eso usted debe saber esto, que si algún lugar de su alma, usted y yo tenemos una debilidad, eso se va a convertir en un blanco claro del propósito de Dios en su vida. Y usted a veces se pregunta, ¿por qué se me repite esto que no entiendo? Y le incomoda. Ese es Dios apuntando ahí el lugar. Diga conmigo, Dios está trabajando cada vez que me está incomodando. Dígalo conmigo, Dios está trabajando cada vez que me está incomodando. Ahí está dando en el área, está curando el área que es donde está el problema. Pero me gusta como lo hace con Ezequiel. Él agarra a Ezequiel, lo toma y lo lleva cerca del valle de los huesos secos. ¿Para qué, pastor? Dios quería compartirle algo a Ezequiel. Dios quería transmitirle algo a él. Entonces Dios, escuche esto, Dios siempre nos va a mover, o su influencia nos va a mover a algo que Él mismo quiere transformar. Suena sencillo, pero a veces uno no ve lo que Dios está transformando. ¿Ok? Dios nos va a mover a nosotros para que estemos cerca de eso que Él va a transformar. En pocas palabras, Dios nos está invitando a la transformación. Muchas personas a veces tienen actitudes pasivas con Dios, porque dicen, bueno, Dios lo sabe todo, Dios lo va a hacer todo. Le dejan todo el trabajo a Dios. Y no es así. Ellos creen que no deben hacer nada. Nosotros tenemos que estar involucrados. Dios nos va a acercar a eso que posee una condición de debilidad. Mire, Dios es tan bueno que hasta nos muestra nuestras propias debilidades. Ya yo le voy a explicar el por qué. Pero Dios hace una obra de bondad, porque no todo el mundo conoce la debilidad. Mucha gente afuera vive engañado, ¿cierto? No reconocen que tienen una debilidad.
Y Dios a nosotros nos trae un conocimiento, ¿ok? Y por eso debemos prestar atención. Diga conmigo, yo tengo que tener los ojos abiertos para ver aún mis debilidades. Usted dirá, pastor, ¿y dónde está eso? El apóstol Pablo, e incluso el profeta Isaías, Dios les mostró a ellos las debilidades con su presencia. Los visitó. Y cuando Pablo, por ejemplo, estuvo consciente de su debilidad, él dijo, ok, estoy viendo mi debilidad, pero descubro ahora que mientras soy débil, también soy fuerte. Diga conmigo, mientras soy débil, también soy fuerte. Dios te va a mostrar a ti la debilidad, es para que tú y yo veamos la fortaleza, la grandeza, la construcción, la edificación de lo que está sucediendo por dentro, que en algún momento nunca entendimos. Yo creo que usted le debe dar gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por esto, porque en algún momento nosotros necesitamos este conocimiento. Nuestras almas necesitan saber que estamos funcionando para algo bueno. Y Dios nos está encaminando. Amén. Lo segundo que veo de Ezequiel es lo detallado, lo específico de la visión. ¿Qué dice ahí? Que eran muchísimos huesos, sobre la faz del campo. ¿Y qué más dice? En el verso 2. Y secos en gran manera. Eran secos en gran manera. ¿Por qué Dios le muestra estos detalles a Ezequiel? Porque Dios quería que Ezequiel observara que había una realidad existente. Hay una realidad que debemos ver. Y Dios se la está detallando aquí. ¿Por qué, pastor? En ocasiones Dios no va a evitar la sequía. En ocasiones Dios no va a evitar el dolor. En ocasiones Dios no va a evitar lo abrumadora que es la vida o las tentaciones que tenemos. Él quiere que tú y yo las observemos, que lo veamos. ¿Por qué? Porque el fin de eso va a ser un testimonio que tú y yo le vamos a dar a Él. Ay, hermano, denle un aplauso por lo menos al Señor. Vamos a testificar de que aunque yo nací, de que aunque yo crecí, de que aunque yo estuve en problemas, Dios me transformó. Voy a testificar de eso. Dios me está transformando. Y eso es lo que Dios le estaba mostrando a Ezequiel. Había una condición real. Los huesos estaban secos. Y secos en gran manera. Él quiere que yo testifique de las cosas que Él va a hacer. Ese es mi Dios, que me quiere compartir lo que Él está próximo. Lo que Él está próximo a hacer, a producir en nuestras vidas. Dios quiere que lo veamos. Usted sabe, el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿se acuerda? Ellos salieron de Egipto, no salieron que, ay, gloria a Dios que salimos. Ay, qué bueno, salimos ya de la esclavitud. No, ellos salieron y venían los enemigos atrás. ¿Se acuerda de la historia? O sea, que ellos salieron apuraditos para llegar temprano al servicio. Salieron apuraditos. Dios les permitió ver a ellos, a sus enemigos. Ellos tenían que verlos cerca. Dice la Biblia que nunca los alcanzaron, pero estuvieron cerca. ¿Ah? ¿Sí me sigue la idea? David no le tiró la piedra a la pared y de rebote le pegó a Goliat. No. David no era como nosotros a veces que queremos tener la cesta así de espalda y que la pelota entre. No. David tuvo que ver al gigante. Esa era la realidad. Hay un gigante delante de ti. Tienes que verlo. Si no lo precisas, no lo puedes golpear. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Jesús vio a Satanás cuando lo tentó. ¿Se acuerdan? Apártate de mí. Estaba en el medio. Hasta el desgraciado se le pone en el medio a Jesús. Que no tiene ni respeto. ¿Ah? Daniel estuvo en el foso. No fue con unos gatitos. Mis. Dios no les achicó el tamaño a los leones. Él vio la realidad. ¿Verdad que sí?
No estaba así, ay, orando, Señor, ay Dios, que estos leones me hagan invisible. No, el tipo estaba viendo a los leones allí. Era una realidad. Ahora, que la realidad ciertamente no es nuestra verdad, ¿ok? Es cierto, pero el hecho de Dios permitirnos verla tiene que ver con el ánimo de Dios de involucrarnos en lo que está pasando. Él tiene que involucrar a Ezequiel en el valle de los huesos secos para que pueda Ezequiel percibir lo que está sucediendo. Ahora, Ezequiel le tuvo que prestar los ojos a Dios para poder ver los huesos. Diga conmigo, yo voy a ver lo espiritual después que le haya dado a Dios mis ojos. Repita eso, yo voy a ver lo espiritual después que le haya dado a Dios mis ojos. Amén. Por eso, para ver claramente en una situación, tú y yo debemos ser influidos por el mismo Dios. Porque a veces la realidad nosotros tendemos a exagerarla. ¡Ay, que me voy a morir, pastor! Hermano, ¿qué tiene? Me picó una plaga aquí. No, de este lado. De este lado. Ay, pastor, que nos van a embargar la casa. ¿Y cuánto debe? $200. Ay, hermano. Nosotros, si no vemos la realidad con los ojos divinos, con el lente de Dios, vamos a tender a exagerarla. ¿Cierto? Todo lo magnificamos. Por eso, hasta aún en la realidad, nosotros tenemos, o mejor dicho, necesitamos la influencia de Dios. ¿Verdad que sí? Esto era una visión espiritual. Y aunque era una realidad existente, Dios se la quiso compartir a Ezequiel, porque en el corazón de Israel, ¿sabe lo que estaba pasando? Israel había perdido la esperanza. Ellos estaban pensando que Dios se había olvidado de ellos. Israel estaba pensando que Dios los había abandonado. Y así estaba el corazón de Israel, seco. Todo Israel tenía en el corazón un pesar, porque obviamente Dios los había movido de su lugar, estaban en otro sitio, estaban cautivos, y ellos, la esperanza se les cayó. Pero Dios lo que hace es levanta un hombre o una mujer para compartirle el sentir que Dios percibe acerca de su pueblo, acerca de lo que está pasando en el corazón de su pueblo. ¿Usted sabe que Dios siempre va a conocer lo que sucede dentro de nuestro corazón? ¿Cierto o no? Pero debe saber que Dios va a buscar personas a las cuales Él les va a compartir lo que está sucediendo en nuestro corazón. ¿Sabía eso? Es decir, Dios quiere compartir en la relación que tenemos con Él lo que está pasando con Pedrito, lo que está pasando con Juanito, lo que está pasando con Josefina, con Guadalupe, con Rosa, con todos, porque Él quiere que nosotros testifiquemos de su poder. Dios tiene amigos. ¿Sabía usted eso? Dios tiene amigos y Él a sus amigos les comparte sus secretos. Por eso es muy importante cuando tú tienes conciencia de lo que vale un ser humano o de lo que vale la iglesia, de lo que vale el reino de Dios. Tú tienes conciencia de eso. Dios te va a compartir sus secretos a ti. No para que nosotros lleguemos, pastor, ¿no sabe lo que Dios me dijo? Dios me compartió que el hermano estaba cayéndole a golpe a la hermana Petra. No, eso no es lo que Dios quiere hacer. Dios no va a compartir pecados. Dios va a compartir sentir. En algunos casos comparte el pecado es para corregir, no para juzgar. Diga conmigo, gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de que Dios haga esto? Lea conmigo el versículo 3. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué dice allí? Repítalo. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Esto es una respuesta muy hispana. ¿Cierto o no?
como yo no sé lo que va a suceder, no quiero quedar mal delante de Dios, por lo tanto le devuelvo la pelota a Él. Come on, Dios, tú sabes, tú eres Dios, ¿cómo no vas a saber? Me vas a preguntar a mí, que yo soy un pobre fumigador de casas, que ando matando ratas por allí. No, yo soy un pobre Señor, tú lo sabes, come on. Tú sabes todas las cosas, tú sabes lo que hay en el corazón de la gente. Tú sabes qué es lo que va a suceder en la tierra. Nadie dice nada, pero somos igualitos a Ezequiel. ¿Cierto o no? A veces decimos, ¿qué va a estar Dios compartiéndome su sentir a mí si yo estoy tan enrollado con mis problemas? Iba a decir otra palabra, pero me contuve. Estoy tan enrollado con mis problemas. ¿Qué me va a estar compartiendo Dios lo que Él siente? Pues eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere. Ahora, notemos la pregunta. ¿Vivirán estos huesos? ¿Qué dice Dios? ¿Vivirán estos huesos? No le está diciendo a Ezequiel, ¿cómo están los huesos? ¿Están muy secos? ¿Están a punto de partirse? Dice Ezequiel. No le está diciendo, el campo alcanza para la cantidad de huesos. Note la pregunta, ¿vivirán estos huesos? Si Dios nos preguntara a nosotros hoy, ¿vivirá tu familia? Si Dios nos preguntara hoy, ¿vivirá tu casa? Si Dios nos preguntara hoy, ¿vivirás tú? ¿Vivirá la iglesia? ¿Vivirá tu esposo? Algunas dijeron, ¿vivirá tu esposa? Señor, llévatela en el nombre de Jesús. ¿Vivirá la suegra? Ay, pastor, no se ponga con eso. Si Dios te preguntara a ti hoy, mi hermano, ¿qué crees tú que lo que estás viendo, si es posibilidad de que tenga vida? ¿Qué es lo que estás viendo tú? Yo te llevé para que viese los huesos secos, pero ahora te pregunto, ¿crees que estos huesos secos van a vivir? Bueno, ya Ezequiel nos hizo el favor de pasar la pena con Dios. Gracias a Dios, Dios sabe lo que va a hacer. Pero tú y yo realmente debemos saber que sí va a ocurrir un milagro en nuestra casa. Tú y yo debemos saber que sí va a ocurrir un milagro en nuestros trabajos. Sí va a ocurrir un milagro en nuestra iglesia. Sí va a ocurrir un milagro en los matrimonios. Sí va a ocurrir un milagro porque Dios tiene el poder de cambiar todas las cosas a favor de su reino. Amén. Diga conmigo, sí va a vivir. Ahora yo le digo que usted debe saber por qué. Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo nos revelaría la verdad. Amén. Entonces cuando Dios te lleve a un valle de huesos secos, cuando veas mucha sequía, cuando veas mucho conflicto, mucho problema, tú debes saber que hay una verdad que el Espíritu Santo tiene que darte para que tú la profetices, para que tú la declares. Amén. Puedes tener una realidad delante de ti, pero tienes un Dios funcionando internamente. Esto es maravilloso, es como tener la llave de una puerta a la que nadie puede accesar. Tú tienes el poder para cambiar, por causa de Dios, los huesos secos. Hay un Dios que dijo que trabajaba en secreto, que veía en lo secreto, pero que Él iba a dar recompensa lo vamos a ver. Diga conmigo, lo voy a ver. Mis hijos van a llegar al reino. Mis hijos van a llegar al reino. Vamos, decláralo. Mis hijos van a llegar al reino. Mi casa va a llegar al reino de los cielos. Dios los va a visitar. Dios los va a cambiar. Dios los va a tocar. Pero yo tengo que profetizarlo. Tengo que declararlo. Amén. Es lo que le dice después. Él le pregunta, y como sabe que Ezequiel se iba a hacer el loco, como todos nosotros, él le da un mandato, le dice, profetiza. ¿Le dice qué?
Profetiza sobre esos huesos y diles que yo le mandé a decir a los huesos, dile eso, que ellos se van a llenar de carne, se van a llenar de tendones, es decir, va a venir vida. ¿Va a venir qué? Vida. Eso es lo que hace la influencia de Dios. Cuando una persona está influenciada por Dios, donde llega, trae siempre vida. Amén. No trae muerte. Ay, pastor, que la situación, que Ucrania, que Rusia, que Biden, que... No. Estamos hablando de gente que trae vida. ¿Que traemos qué? Vida. Ezequiel tenía que declararlo diciendo, yo voy a hacer entrar. Es decir, Jehová Dios, hago entrar espíritu en vosotros. Diga conmigo, el Espíritu Santo siempre estará buscando una boca que traslade los milagros. El Espíritu Santo siempre está buscando una boca, un corazón, una mente que traslade los milagros desde lo secreto hasta lo público. Dele la gloria al Señor. Amén. Porque la influencia de Dios es, mira Francisco, te voy a llevar a un lugar o a una situación donde hay debilidad. No solo para que veas el detalle, no solo para que conozcas qué está sucediendo allí, sino para que tú traigas un cambio sobre ese lugar. Eso es lo que Dios está haciendo aquí. Amén. Hay muchas cosas en el mundo espiritual sucediendo y nosotros ni nos hemos enterado, hermano. Ni nos hemos enterado. Aún tenemos ángeles alrededor de nosotros y a veces hasta escupimos para los lados. Usted, y está el ángel ahí. Hay muchas cosas sucediendo en el mundo espiritual y no nos damos cuenta qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Pero algo va a suceder. Tú y yo nos vamos a dar cuenta y vamos a empezar a profetizar. Y vamos a empezar a profetizar. Y vamos a empezar a profetizar. La Biblia dice que es mejor que nosotros profeticemos a que hablemos en lenguas. Tenemos que empezar a profetizar. ¿A qué? A profetizar. No sea como la gente a veces miedosa. Porque yo he conocido gente miedosa que a lo mejor compran un aparato y no saben cómo ponerlo a andar. Y de repente le dan un botón y el aparato funciona. ¡Ay! ¡Funcionó! Milagro. Ahí está el manual. Pero la primera reacción de la persona de alegría es ir a buscar a otro. Mira, funcionó. La licuadora funcionó. Es difícil que alguien no sepa funcionar con una lavadora, con una licuadora. Y si alguien al que le estamos contando la noticia alegre sabe más que nosotros, viene a meterle el dedo y uno dice, no la toque. Déjala que funcione así. No, ya va, que yo sé cómo funciona esto. Y cuando empieza a sacar las funciones de eso, uno se queda asombrado. ¡Wow! No sabía que esto funcionaba así. Así es el reino de Dios. ¿Me sigue la idea? A veces tenemos miedo de vivir lo nuevo. Le decimos a Dios, no, déjame así. Déjame calmadito como yo estoy. Y Dios por dentro, quiero que tus ojos se abran para que vean los milagros. ¿Sí o no? Dios quiere influenciarnos para llevarnos al encuentro real de lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Esa es la gran influencia de Dios. Dios quiere influenciarnos para que cuando tú veas una realidad delante de ti, tú te pares allí enfrente y empieces a declarar lo que ya empezaste a ver, que Dios te mostró. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ezequiel no le dijo a Dios, ¿qué me van a estar oyendo esos huesos? Dios, tú eres loco, ¿cómo yo voy a estar hablando a los huesos? Él solamente obedeció y él empezó a declarar, así ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Tú tienes que empezar a memorizar las palabras que Dios habla. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos.
Ezequiel empezó a oír lo que Dios decía sobre los huesos y él empezó a declararlo. Y cuando empezó a declararlo, empezó a haber un movimiento. Diga conmigo, un movimiento. Diga conmigo, un movimiento. Algunas cosas se quedan estancadas porque nosotros no sabemos qué decirle. ¿Cierto? Nos quedamos como en blanco cuando necesitamos la influencia del Señor continuamente. ¿Sabes tú que Dios no habla con todo el mundo? ¿Y sabes tú que Dios no influye en todo el mundo? ¿Por qué? Porque Él sabe que solamente a sus hijos se les dio el propósito de entender sus caminos misteriosos. Diga conmigo, yo soy un encargado de entender los caminos del Señor. Tú tienes que contar con alguien algunas veces, Dios tiene que contar contigo en otras veces. Dios está esperando contar contigo y conmigo. Diga conmigo, wow, yo no sabía que Dios estaba esperando por mí. Dios no sabía que Dios estaba deseoso de compartirme su sentir, lo que está sucediendo con Israel, lo que está sucediendo con Rusia, lo que está sucediendo con España, con Italia, con América. Dios quiere compartirme el propósito de lo que Él está haciendo en el lugar donde estamos. Esto es maravilloso, hermano, celébrelo. Celébrelo. Dios quiere compartir su corazón con nosotros. Eso me lleva a entender que Dios no quiere cambiar algo sin antes revelármelo. ¡Wow! Ese es como una relación íntima. Lo que sucede en intimidad. Dios quiere que suceda eso. Dios no quiere hacer un milagro y que yo no me dé cuenta que sucedió un milagro. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que yo ande ciego. Él quiere que yo vea, que analice la realidad. Él quiere que yo examine la realidad. Diga conmigo, yo voy a examinar la realidad. Dios no quiere transformar algo solo. Él quiere incluirme en el suceso. Diga conmigo, yo voy a participar. Diga conmigo, yo voy a participar en esto. Dios quiere que yo haga lo que estoy oyendo que Él haría. Oh, Dios quiere que yo haga ¿qué? Lo que estoy oyendo que Él haría. Dios me va a preguntar algo en algún momento y yo debo tener una respuesta adecuada. Yo debo responderle a Dios. Todo esto depende de cuánta influencia yo tenga de Él. Y Jesús nos da el dato. Jesús dice, yo no hago nada que mi Padre no me diga, no me mande, que yo no vea hacer de mi Padre. El tipo estaba conectado continuamente. Si yo hago esto, la luz se apaga. ¿Verdad que sí? Jesús estaba así, mire, conectadito, siempre alumbrando. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que sus hijos estén conectados continuamente a Él. Amén. Usted, yo no sé si leyó las noticias, pero testimonios hay en Ucrania de que misiles fueron lanzados y desaparecieron de los cielos. Testimonio hay en Ucrania ahorita que cayeron misiles en las calles y no explotaron. La semana pasada nosotros oramos por Ucrania. ¿Quiénes oraron por Ucrania? Todos nos unimos en oración por Ucrania. Ahora usted dirá, ay pastor, y eso fue por causa de oración. Pero por supuesto que fue. Por supuesto que fue. El asunto es que nosotros no lo creemos. Creemos que es algo solamente para los pastores. No. Usted oró por Ucrania. Usted operó en esos cielos y los misiles se vinieron abajo. Dese un aplauso por lo menos usted, mi hermano. Dios querido. Usted está afectando los cielos de Ucrania. Y ay pastor, ¿cómo quisiera afectar los cielos de mi casa? Manténgase conectado, mantenga la influencia, mantenga el contenido corriente que pasa de Dios y su Espíritu por su ser interior. Deje que Dios le abra los ojos. Amén. Eso es lo que estaba sucediendo aquí. Ahora tú vas a ver que la influencia de Dios está sobre ti. Es cuando puedas testificar
que Dios apareció en el escenario donde tú lo invocaste. Esa es la garantía nuestra. Ezequiel profetizó y enseguida empezó a haber un movimiento. Hizo como un rompecabezas. Cada hueso se iba uniendo con su hueso. Cada hueso se iba uniendo con su hueso. ¿Qué se levantó después que Ezequiel profetizó? Un gran ejército. Dice la Biblia, grande en extremo. Quiere decir que lo que había en el corazón de Israel no era lo mismo que lo que había en el corazón de Dios. Israel se veía cayendo, Dios se veía levantando un ejército. Dios siempre ve a su ejército parado. Dios siempre ve a su gente estable. Amén. Y tú y yo tenemos que creer en esto. ¿Por qué? Porque Él nos ha dotado de poder, de autoridad, y tenemos por dentro una capacidad indetenible del Espíritu. Amén. Entonces esa influencia tenemos que abrirle la puerta, que fluya, que corra. Amén. La Biblia dice que el yugo se rompe por causa de la unción. Por causa de la unción. Todos los yugos que tú quieras romper en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en tu negocio, deben estar sometidos al fluir de Dios, a la influencia de Dios, a la unción de Dios. Amén. Nosotros nos agarramos con la gente es porque no utilizamos la unción. Pero la unción tiene poder. Ponga sus manitos en el aire así, diga, mis manos son transmisoras de poder. Diga, mis manos son transmisoras de sanidad. Mis manos son transmisoras de liberación. Porque lo que habita en nosotros es poderoso. Amén. Yo le voy a pedir que usted se ponga de pie. En la definición que vimos, usted sabe que decía que era sobre nuestra alma. La gracia de Dios sobre nuestra alma. Pero con esta historia veo que Dios afecta hasta nuestro mundo visible. Ezequiel pasó de ver un poco de huesos secos, un cementerio de gente, a ver un ejército. Amén. La visión que Dios tiene siempre será diferente a la tuya y a la mía. Pero tenemos que estar influidos por Él. Amén. Tú sabes que estás fuera de influencia de Dios cuando todo lo que ves no tiene posibilidad alguna. Tú dices, allí estoy limitado. Pero hay un versículo que dice que todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Se están despertando. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. No le estoy diciendo que usted me lo diga fuerte para yo escucharlo. Es para que tu misma alma lo escuche. Porque el que está convencido de que no hay más posibilidades es usted. Hay algo que se tiene que romper y eres tú quien lo tiene que romper, no los pastores. Eres tú quien lo tiene que romper. Amén. Yo siempre seré honesto con ustedes, mi hermano. Yo les amo demasiado, pero nunca me voy a imponer en el lugar que usted necesita actuar. Yo no los voy a hacer dependientes de mí nunca. O dependen de Cristo o usted verá qué hace. Pero usted tiene que salir a la batalla. Amén. Y muchos de nosotros nos estamos quedando dormidos. En plena guerra nos estamos adormeciendo. Este es un tiempo para que tú saques tu espada y empieces a declarar sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu casa. Amén. Gente de oración, somos tú y yo. Gente de oración, levante sus manos allí y dele gracias a Dios porque Él te ha dado una influencia maravillosa. Él te ha dado una influencia hermosa, su Santo Espíritu que mora continuamente contigo, todos los días, dijo el Señor, hasta el fin del mundo voy a estar contigo. No ha sido una falla de Dios. Dios sigue siendo fiel a sus palabras.
Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Dios sigue siendo fiel a ese propósito por el cual te hizo nacer. Tú no estás en este mundo para vivir experiencias malas o buenas. Tú estás en este mundo es para traer la gloria de Dios sobre esta tierra. Y Dios te va a usar a ti. No necesita a nadie más en tu propia vida si no comienza primero contigo. Tú tienes que decirle a Dios: me ofrezco otra vez a ti. Ofrezco mi boca otra vez a ti. Ofrezco mis manos otra vez a ti. Ofrezco mi pensamiento otra vez a ti. Te ofrezco mi corazón otra vez. Porque hemos tenido demasiada pasividad. Pero Dios quiere que seamos movidos. Dios quiere que seamos movidos. Que haya un movimiento, que salgas de ese lugar y Dios te empiece a mostrar lo que va a acontecer en los próximos días. Tú eres un pueblo que fue llamado a ser iglesia. Y la iglesia tiene conocimiento de lo que el esposo quiere. La iglesia tiene conocimiento de lo que Dios quiere. Ella conoce el corazón. Ella conoce el latir de su Dios. Ella conoce el camino, cómo Dios va a actuar, cómo Dios se va a mover. Esa fue el llamado hacia la iglesia. Y tú ofrécete otra vez a Dios. Quita de ti toda carga, todo pesar, todo aquello que te ha detenido preso, presa. Di que renuncias a esa vida de limitaciones naturales. En el nombre de Jesús, Padre, nos sometemos a lo sobrenatural y pedimos tu gran poder, Señor. Nuestras fuerzas no han podido, nuestros pensamientos han tenido un límite, pero tú eres el Dios que cambia la sequía en ejércitos. Tú eres el Dios que transforma cuerpos. Tú eres el Dios que levanta muertos. Tú eres el Dios que aviva, Señor, lo que se había dormido. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Y hoy te rogamos, Señor, háblanos, háblanos. En esta situación que estamos viviendo, háblanos. Y le vamos a hablar a esa realidad. La vamos a confrontar. Como David se paró delante de ese gigante, aun cuando su estatura natural era inferior. Padre, su estatura espiritual era superior. Le vamos a dar una pedrada a todo lo que se para en medio. En el nombre de Jesús vamos a derribar enfermedades, vamos a derribar males, vamos a romper cadenas, vamos a traer liberación, sanidad, justicia y salvación sobre la tierra. En el nombre de Jesucristo declaramos esto, Señor. Tu iglesia se levanta, tu iglesia se levanta, no estará más postrada, no estará más deprimida, no estará más adolorida. En el nombre de Jesús se aparta toda sequía de en medio nuestro. Y declaramos el ruido de un gran movimiento. En el nombre de Jesús, yo declaro avivamiento sobre esta tierra. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, mi Padre, que guardes las fronteras de Bakersfield. En el nombre de Jesús, que guarde los límites de esta ciudad. Que el mal no entre en esta ciudad. Que nuestros niños estén preservados. En el nombre de Jesús, que se enderece, Señor, el corazón de tu iglesia. Y podamos nosotros salar esta tierra, salar esta tierra. Pídele a Dios una visión evangelística. Pídele a Dios una inspiración. Pídele a Dios, clámale a Dios por un clamor, que te dé ideas, que te dé sueños, que te dé proyectos para su reino. Vamos, mi hermano, fuiste tomado de los lugares de la muerte y fuiste colocado en el reino del amado Hijo. Estás en una posición de altura y desde allí debes gobernar y regir. En el nombre de Jesús nos apoderamos, Señor, de tu nombre, de tus promesas y de tu profecía, Sobre nosotros amanecerá la luz del Señor y sobre nosotros será vista su gloria.
Así lo declaramos. Lo declaro sobre esta iglesia, sobre cada familia. En el nombre de Jesús. Aunque el enemigo entre por un camino, seguirá saliendo por 7. En el nombre de Jesús, declaro esta iglesia libre en su cuello, libre en sus pies, libre en su columna, libre en su sangre, libre en sus pulmones, libre en sus riñones, libre en sus tráqueas, libre en su cerebro. En el nombre de Jesús, todo mal del enemigo cesa. En el nombre de Jesucristo. Y declaramos vida en medio nuestro, vida. Vida de Dios, declara eso sobre tu casa. Vida de Dios, vida de Dios. No moriré, sino que viviré. Eso decía el salmista, no moriré, sino que viviré. Viviré para ver las grandes cosas de Jehová en la tierra de los vivientes. Lo veremos, testificaremos de Dios y su gran poder. Yo te doy gracias por esta mañana, gracias por la palabra, gracias por la profecía, gracias por la vida de Ezequiel. Te agradezco por haber hecho a sus padres, a ese sacerdote que lo crió, que lo levantó. Gracias. Yo te doy gracias por esos ancestros. Yo te doy gracias por esta fe, por estos hombres que tú nos diste como enseñanzas en tu palabra. Úsanos como Ezequiel. Úsanos como Ezequiel. Úsanos como Ezequiel. Que nuestra boca se llene de vida. Que nuestra boca se llene de vida. Y cambiemos la sequía por grandes ejércitos. En el nombre de Jesús. Te lo pido, Señor amado. Y te doy gracias. Oh, gracias. Thank you, Señor. Thank you. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Tú eres el Dios de todo poder. Tú eres el Dios de todo poder. Tú eres el Dios de todo poder. En el nombre de Jesús, adoren un minuto más al Señor. Cadenas se están rompiendo. En el nombre de Jesús, cadenas caen. Cadenas se rompen. En el nombre de Jesús, todo lo que había estado árido y seco, hoy el Señor envía lluvia, lluvia, lluvia. En el nombre de Jesús, una lluvia repentina de bendiciones. Oh Padre, sobre nosotros. Te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Puede tomar asiento, mi hermano.